jóvenes de la generación Z lideran manifestaciones en varios países del mundo. Las protestas irrumpieron primero en Asia, en lugares como Nepal, Indonesia y Filipinas. Luego marchas similares se replicaron en suelo africano, en Marruecos, Madagascar y Kenia. Y también en América Latina, con varias manifestaciones en Perú. Pero la gran pregunta es, ¿qué tienen en común estos movimientos que se han visto en 2025? ¿Y cuáles son los descontentos estructurales de una generación nacida entre mediados de los 90 y finales del 2010? Ese es el debate de hoy en France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a las dos invitadas del día para este programa. En Ciudad de México está Estefanía Veloz, analista, abogada y periodista. Y en Lima se encuentra Milagros Rojas. Ella es representante de la organización de colectivos Generación Z del Perú y una de las protagonistas de las manifestaciones en ese país sudamericano. Antes de comenzar, les doy la bienvenida a ellas y también a las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Los invito a que nos sigan en redes sociales, donde estamos como @France24_ES. Mi cuenta personal es @MariaClaguirre. Y recuerden que todos los episodios del debate están disponibles para que los escuchen en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Estefanía Veloz, comienzo con usted. Bienvenida al debate de France 24. ¿Usted cree que hay un patrón en común en todas estas manifestaciones protagonizadas por la generación Z en el mundo? Bueno, primero quiero dejar claro que yo no soy parte de la generación Z, de hecho me consideraría millennial. Creo que existe un patrón y que es el patrón de vivir en un mundo que está en crisis y que la generación Z sabe que muchas de las problemáticas derivadas de no tener oportunidades de cara hacia el futuro están manifestándose. Pero también creo que en América Latina existen muchos motivos por los que se manifiestan distintas generaciones. Desde Ecuador, donde hemos visto que ha habido represión brutal en los últimos meses ya por parte del gobierno de Daniel Noboa, donde hay personas desde la tercera edad hasta niños y menores, y como ha habido en otros lugares de Centroamérica y de América Latina. Podría poner sobre la mesa, de hecho, hace unos años cuando estuvo el estallido social, que también fueron estallidos que empezaron con la juventud y que se convirtieron en intergeneracionales. Así que para mí, claramente, sí hay una conexión de que comparten luchas y dolores estas generaciones, porque son víctimas, insisto, de un sistema que no los ha dejado, que no les va a dejar ninguna oportunidad, porque se ha volteado la pirámide demográfica, porque no van a tener acceso a ninguna de las oportunidades que tuvieron otras generaciones, y creo que eso sí lo comparten. Pero creo que hay particularidades específicamente en América Latina donde convergen muchas luchas y por lo tanto muchas generaciones, o por lo menos así lo han manifestado personas con las que he podido hablar e entrevistar de distintos países, incluyendo Perú, compañeros periodistas del medio El Foco, que han dicho que han sido protestas bastante diversas, aunque creo que sí encabezadas en muchos sentidos por personas de la generación Z. Y usted decía que daba la aclaración que usted no hace parte de la generación Z, sin embargo, para ello nos acompaña Milagros Rojas, quien ha estado dentro de las protestas que se han visto en Perú. Milagros, bienvenida al debate de France 24. Le hago la misma pregunta que le estaba planteando Estefanía. ¿Comparten algún motivo los jóvenes que salieron a protestar en Asia, en África y en América Latina? Por supuesto, hay... como mencionó la anterior entrevistada, que hay muchas luchas que han empezado desde años anteriores en América Latina, también en Perú. Son luchas que vienen desde años anteriores. Básicamente queremos la libertad, volver a tener el gobierno en apoyo al pueblo. Eso es lo que se busca, que salga la corrupción. Principalmente eso, que los poderes del Estado vuelvan a pertenecer al Estado, al pueblo, a la ciudadanía. Y quería preguntarle, Milagros, precisamente cuál es el descontento puntual de la generación Z de Perú. ¿Qué es lo que están pidiendo? Bueno, lo que estamos viviendo es una situación política muy deplorable dentro del país. Hemos visto presidentes que han sido encarcelados. Los congresos no nos representan. El actual presidente tampoco representa a toda una generación. Y lo que se quiere buscar es erradicar la corrupción que hay dentro del país y dentro del Congreso. Eso es lo que se busca con todas estas marchas
luchas, con todas estas protestas, este movimiento social que hemos hecho, porque sí, nació en Asia, pero se ha adaptado a Perú, porque tenemos también las mismas problemáticas. Usted hablaba de esas problemáticas compartidas. Quería preguntarle sobre ese tema, Estefanía, porque Milagros estaba planteando que en Perú la generación Z ha salido a las calles, sobre todo motivada para luchar en contra de la corrupción. En Nepal, por ejemplo, están protestando en contra de lo que ellos han denominado los Nepo Kids, es decir, los niños Nepo o a los niños a los que están calificando como los hijos de las personas más ricas de Nepal, un poco para protestar en contra de esa gran brecha social. Sin embargo, en otros lugares del mundo como Madagascar y Marruecos, la situación ha sido por la precariedad que enfrentan las poblaciones, no solamente los jóvenes, como es el caso de los recortes de luz y de energía constantes en Madagascar o la inequidad que existe en Marruecos también, versus la inversión altísima que se está haciendo para el Mundial de Fútbol que acogerá el país. Entonces, le quiero preguntar, Estefanía, si hay un descontento compartido de corrupción o las causas dependen más de país en país. Bueno, yo creo que son varias, como lo mencionaba la compañera, y en el caso específico de Perú, que ha sido el país que ha hecho ruido con la generación Z en América Latina específicamente, sí hay algunas cosas en común con lo que mencionabas de Nepal, por ejemplo, que es un reclamo de generación a generación por los Nepo Kids, pero Perú tiene por lo menos 3 peticiones, ¿no? Una es que no se privaticen las pensiones o el sistema de pensiones, las AFPs, que eso está pasando en América Latina, y que es una generación que va a estar muy golpeada por esto, porque es una generación que no va a tener derecho a la seguridad social y al retiro. Por lo tanto, sí es una crítica generacional, pero que también va a llegar a sectores de la población millennial. También está el hecho de poder tener, bueno, de que Perú tenga una constitución que no sea la de 1983 que proclamó Alberto Fujimori y que pueda ser una constitución mucho más plural. Eso también abarca una generación de muchas luchas y de muchas digamos, estratos sociales y de muchas organizaciones a lo largo de la historia de Perú. Y la tercera es, sí, acabar con la corrupción. Es muy curioso porque en América Latina no se suele hablar de 2 países que están en crisis política. Uno es Ecuador y el otro es Perú, que tiene un problema de gobernabilidad y que además tiene un problema donde hay estado de excepción cada tantas semanas, donde no existe ningún tipo de seguridad constitucional, pero no son países que se muestran en los medios de comunicación como en crisis, países en conflicto. Por lo tanto, ha sido bastante cómodo decir, son países donde la generación Z se ha manifestado y tienen en común banderas de anime, que son las que vemos en Nepal, y así han hecho esta conexión. Pero yo insistiría que América Latina tiene problemáticas específicas, estos 2 países en general, que el día de ayer dejaron muertos en las manifestaciones de distintas edades, y creo que tendríamos que poner el foco ahí sobre lo que están exigiendo las manifestaciones, que son desde transportistas, desde grupos indígenas, desde organizaciones de trabajadores y trabajadoras, hasta estudiantes y personas de la generación Z, porque creo que solo así vamos a entender que tendríamos que leer América Latina desde América Latina y no intentar hacer, creo yo, estas conexiones que, si bien nos hablan de que existen problemáticas y descontentos de generaciones que se pueden encontrar, como suele pasar en las crisis mundiales y económicas, pues también representan, creo que, un colapso de un contrato social que nos dijeron que existía, pero que ya no existe. Hoy la generación Z, si mi generación no tiene acceso a haber estudiado una carrera, después tener un trabajo, retirarte y comprarte una casa y retirarte, bueno, la generación Z ya ni siquiera tiene acceso a tener ese trabajo que pueda ser un trabajo que te lleve a comprar una casa y luego a retirarte. A mí me parece que es importante que se hable de que están encabezando ciertas luchas la generación Z, pero que enfoquémoslo en América Latina, que tiene arrastrando problemas desde hace varios años y que si no hubiera sido porque salen a manifestarse más jóvenes, seguiríamos hablando de que, bueno, en Perú se manifiestan indígenas y se manifiestan transportistas, igual que lo hacen en Ecuador, ¿no? Justamente quería preguntarle eso, Estefanía, y es por qué en Ecuador no se han visto marchas lideradas por la generación Z como sí ocurre en Perú.
No, yo creo que las hay, y de hecho quienes hemos tenido la oportunidad de hablar de estos temas y cubrirlos y escribir sobre ellos, sí las hay. Pasa que no hemos visto en portadas fotos de la bandera de One Piece, que fue lo que retomaron la mayoría de los medios, y por lo tanto no ha habido esta conexión de, bueno, en Perú también hay generación Z. De hecho, en el frente de las confrontaciones hay jóvenes. No van preguntando cuántos años tienes tú para saber si entras en la Z o entras en la milenia o más o menos te ves joven. En Perú hay, en Ecuador hay mucha movilización de estudiantes también que serían de la generación Z. Pasa que es una narrativa que se ha construido y que yo creo que tiene que ver con los símbolos de las marchas. En Ecuador no ha llegado la idea de sostener, o por lo menos no ha trascendido en los medios, sostener una bandera de One Piece o hacer estas cosas de anime, que muchos medios lo marcan como memes, anime, de eso es la generación Z. Me parece que es mucho más compleja y no hay que infantilizarla. Y en Ecuador esta generación no ha retomado esos símbolos, pero cuando lo haga se hablará de que ha llegado también la generación Z, cuando en Ecuador tienen protestando por lo menos los últimos 5 meses y ya esta última semana vimos que las confrontaciones subieron de todo y sobre todo que hay represión, que eso es lo que tienen en común Perú y Ecuador en este momento, ¿no? Sí, y si bien vamos a tomar lo que usted dice de no infantilizar las protestas y no reducirlas a símbolos, sí quiero preguntarle a Milagros por ese símbolo que mencionó Estefanía refiriéndose a la bandera de One Piece. En contexto para nuestra audiencia, esto es una bandera surgida de una serie de anime japonesa donde se ve un poco la calavera de un pirata y fue utilizada primero en los países asiáticos donde la generación Z salió a manifestarse. Mi pregunta para usted, Milagros, es cómo deciden o si es una decisión o es un movimiento espontáneo comenzar a utilizar esa misma bandera que los jóvenes asiáticos estaban usando y ahora llevarla a Perú. Pues es una decisión que ha nacido colectivamente, ha sido de toda una generación adaptarnos y representarnos también, porque lo que es la bandera de One Piece, no sé si hayan visto el anime o la premisa del anime, es de un grupo de piratas que va navegando por el mar y van arribando a pueblos, y esos pueblos están dirigidos por dictadores, grupos criminales básicamente, que solamente ven por el beneficio de ellos mismos, no por el pueblo ni los ciudadanos quienes los habitan. Entonces, al ver esa que es la premisa, la generación vio parecido con la situación actual del Perú. Y claramente nosotros al marchar con esa bandera queremos liberarnos de toda la corrupción, queremos libertad para el pueblo. Como mencionó la otra chica, que aquí no solamente se marchan jóvenes, también marchan transportistas, docentes, exmilitares, marchamos de diferentes edades, pero como digo, es una problemática que aqueja desde generaciones anteriores. Lo que ha hecho esta generación es visibilizarla mediante las redes sociales, porque ya no estamos en la edad de soportar otro gobierno corrupto en nuestro país. Y hablando por los demás países que también se alzaron con la misma bandera, que buscan el cambio para sus pueblos, para los ciudadanos, les mando todas mis buenas vibras. Que su lucha sea nuestra lucha también desde sus países y logren liberar a su país de la opresión, de la corrupción que los gobierna. Usted mencionaba el uso de las redes sociales y quería preguntarle concretamente qué redes están utilizando en Perú, sobre todo porque, por ejemplo, en Filipinas han usado mucho Reddit con un hilo mostrando los detalles de las personas más ricas del país, los carros que tienen, la cantidad de dinero que obtienen. En Nepal, Discord, que es una plataforma de videojuegos, ha sido clave para conversar a través de los chats y organizar esas manifestaciones. En Perú, concretamente, ¿se organizan manifestaciones a través de alguna red social en específico, Milagros? Estamos en todas las redes sociales. Estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook con una comunidad ya que es Generación Z Perú. Tenemos presencia en todas las redes sociales, pero lo que sí se está pensando es implementar el Discord para las organizaciones en las marchas.
más que todo. ¿Y han tenido alguna especie de censura en esas redes sociales? Hemos tenido censura en lo que es nuestros grupos de WhatsApp. Nuestros números han sido bloqueados, reportados masivamente como robados, y es una censura que ha impuesto el gobierno peruano contra toda esta manifestación. Usted explicaba Es un poco. lamentable, la verdad. Sí, Muy usted lamentable. explicaba un poco que esto no es únicamente de los jóvenes y que se han sumado diferentes sectores a las manifestaciones. Estefanía también lo mencionaba. Y quiero preguntarle, Estefanía, en Milagros hacía esa diferenciación, que la generación Z quizás se caracteriza por utilizar más redes sociales que los sindicatos o los docentes que también salen a las calles. ¿Qué ha visto usted, Estefanía, del uso de redes sociales en las protestas de la generación Z en el mundo? Bueno, como tú bien lo mencionabas, parece que a través de distintas plataformas han hecho ese llamado a tomar las calles. Lo que he visto principalmente en América Latina es que Instagram y Facebook han sido grandes plataformas para informar a otras generaciones a partir de mensajes que logran irse colando después de, como decía la compañera hace un rato, TikTok y otras redes sociales. También hay videojuegos más de jóvenes que son como Minecraft, donde ha habido de hecho protestas. Hubo recientemente una protesta en contra de ICE, donde hay niños directamente de entre 10 y 12 años que forman ya algunos incluso parte de otra generación y han logrado organizarse a través de ahí. Lo cierto es que Perú ha tenido y Ecuador, que son los dos países que por lo menos nos convocan en términos de protestas, han tenido un fuerte sesgo mediático y un cerco informativo. Poniendo el caso de Ecuador, en los lugares donde ha habido protestas en zonas indígenas, han incluso quitado la luz, cortado las antenas de acceso a internet, han decidido que no va a transmitir más la televisión pública de ahí, que es una televisión de los pueblos indígenas, y por lo tanto, pues las redes sociales se vuelven el espacio para tratar de hacer el llamado a tomar las calles, que sí, eso sí lo está liderando la generación Z, porque logra, como decía, llegarle a otros sectores, o por lo menos romper estos cercos de medios tradicionales a los que los movimientos históricos están acostumbrados en general. Para mí lo más interesante de esto es ver que esta generación, si buscamos estas coincidencias, están rechazando un sistema económico que desde luego se replica en muchos países y que ha permitido a ciertos presidentes y presidentas mantenerse en el poder, incluso como lo hizo Dina Boluarte con un 1% de aprobación, con un Congreso peruano que tiene 3% de aprobación, mantenerse ahí, intentar seguir gobernando sin legitimidad, y eso lo vemos replicado en otros países también, y también un modelo económico que le dice a esta generación, vamos a seguir aprobando reformas que sin pensar en ustedes, porque total, ustedes, bueno, son una generación perdida. Y por ejemplo, las AFPs o las agencias, la administración de fondos y la privatización de fondos en Perú, que también es parte de la exigencia. Y al final es tratar de enmarcar todo de la generación Z, porque es una generación que ya las generaciones que gobiernan y que toman decisiones han decidido que no entienden. Es una generación a la que no entienden cómo habla, no entienden cómo se organiza, no entienden qué es lo que necesitan, no entienden cuáles son sus peticiones y sus necesidades. Entonces creo que lo que podría salir de estas marchas es que la generación Z está diciendo, a ver, las exigencias que tenemos han sido las exigencias que han tenido otras generaciones que nos anteceden, y son las exigencias que están ahí y que forman parte de las luchas históricas, como decía, por tener países que tengan sistemas democráticos, donde se escuche a la mayoría de las voces para poder aprobar reformas, y donde constantemente el resultado de las privatizaciones no sea el bienestar de las generaciones que siempre terminan sufriendo, que son las personas que estudian, porque se privatiza la educación y entonces ya no puedes ir a la universidad, y ni modo, si estabas en la preparatoria y pasabas a la universidad, pues te toca pagar por la universidad. O ahora aprobar una reforma laboral donde tú ya no tengas derechos laborales, y entonces, bueno, ni modo, vas a empezar tu vida laboral siendo joven, pero ya no vas a tener los derechos a los que tuvieron acceso otras generaciones. Y esas generaciones que sí tuvieron acceso a comprarse, como decía, una casa, a retirarse, a vacacionar de vez en cuando, a tener derechos laborales, son las generaciones que te van a después decir que tú no deberías estar protestando por esto. Esto yo no lo digo nada más como análisis mío, sino hablando con personas de la generación Z que están marchando y manifestándose, y también que han logrado, y eso hay que señalarlo, enmarcar su discurso a través de su diálogo con otras generaciones, que también les ha permitido poder exigir, tener una
gama de exigencias bastante sólida y bastante concreta. Para mí, el reconocimiento a la generación Z es que es una generación que entiende que su lucha, como decía la compañera antes que yo, es intergeneracional y que sin el diálogo con otros sectores de la población, que son desde la Z hasta la X, hasta la millennial, no van a resultar en una transformación real de la realidad, que es finalmente lo que buscan con estas manifestaciones. Pero Estefanía, con lo que usted dice surge una pregunta y es, ¿los políticos no deberían escuchar a esas nuevas generaciones, comenzando por la generación Z, que o ya son los nuevos votantes o están pronto a ir a las urnas? No, lo que digo es que esa generación que les ha despojado de oportunidades es la que sale a decir, es una generación a la que no entienden, que por lo tanto no escuchan y que están tomando decisiones como si esa generación pues simplemente no existiera, que eso es lo que entendería yo que puede ser quizá la diferencia generacional, o si quisiéramos hablar solo de la generación Z, pero como decía, es una generación a la que se le ha renunciado por parte de desde los medios de comunicación hasta instituciones, el diálogo, porque han decidido que es una generación que ya no entienden y que total se arreglen teniendo internet y teniendo celular, que son felices, ¿no? Y Milagros, quiero preguntarle eso. La generación Z de Perú, digamos que obviamente es muy diversa, no hay una manera de convertirlos a todo dentro de un mismo grupo, pero dentro de las personas que usted conoce y en las manifestaciones en las que usted ha estado, ¿se sienten representados y escuchados por las instituciones peruanas? ¿Y cómo han logrado también ustedes un diálogo con otras generaciones y con otros sectores de la población? A ver, no hemos sido apoyados por las propias entidades que deberían escuchar nuestras voces como generación. No nos han prestado la voz, pero entre el diálogo con las otras generaciones encontramos varios puntos en común. Entre uno de ellos es que a todos nos afecta el sistema actual de pensiones. Para un futuro nos afecta demasiado. El sistema de educación también nos afecta. En algún otro momento sus luchas fueron las luchas de ahora. Entonces vimos ese punto en común y nos unimos, nos organizamos, hicimos asambleas presencialmente con dirigentes de otros colectivos, organizaciones, otros manifestantes, y pudimos tener una buena organización para lo que es la marcha que tuvo lugar el día de ayer. Lo que sí se dio, que dijeron, el Ministerio del Interior mencionó que iba a dejarnos protestar pacíficamente, pero no fue así. De alguna otra manera se nos reprimió con fuerza y dureza. Inclusive yo podría mostrar ahora las marcas que me dejaron el día de ayer por un gas lacrimógeno que fue arrojado a quemar ropa a los manifestantes, porque se les lanzó a 90 grados. No fue directo, como tienen un ángulo que es 180 grados para dispersar a las personas, pero no usaron ese ángulo, usaron el 90 grados para disparar a otra persona con la misma lacrimógena. Se ha visto mucha represión por parte del gobierno, que no apoyan las manifestaciones, tampoco no nos han reunido en una mesa de diálogo para conversar con los congresistas políticos o con la Defensoría del Pueblo tampoco. No ha habido. Y esa represión se ha visto en otras manifestaciones alrededor del mundo. Incluso en Madagascar, un sector de los militares dijo que desobedecía las órdenes del gobierno de disparar a los manifestantes, y fue ese segmento del ejército que se unió finalmente a los jóvenes que estaban protestando para tumbar el gobierno y tomar ellos el poder. Quiero preguntarle, Estefanía, ¿cómo se ha visto esa respuesta oficial a las manifestaciones de la generación Z en el mundo? Bueno, creo que es la represión que hemos visto siempre, simplemente que ahora tenemos a las redes sociales para mostrarnos la brutalidad con la que reaccionan, en algunos casos las Fuerzas Armadas, en otros espacios o en otros países, los policías o la Guardia Civil o como se llamen, uso
legítimo de la fuerza por parte de los estados. Creo que la cobertura ha sido bastante injusta con ciertos países, como decía, Ecuador y Perú específicamente, y de verdad que yo se lo adjudico al hecho de pensar que son luchas pequeñas y que son generacionales, y por lo tanto es una confrontación entre una generación rebelde contra el Estado, ¿no? O el sistema, que es todavía peor porque es mucho más ambiguo, y entonces se piensa que los jóvenes siempre protestan, cuando creo que es mucho más profundo, sobre todo en países que viven una crisis política. De hecho, nos enteramos hace apenas unos minutos que el Congreso peruano acaba de volver a promover una moción para quitar al recién presidente Gerí, y que puede ser que Perú, en medio de todo esto, tenga otro presidente o presidenta en las próximas horas o los próximos días. Creo que es nuestra responsabilidad, pues, como medios de comunicación y como periodistas, hacer esto, hablar de la brutalidad que se vive en las protestas y señalar cuáles son las peticiones, porque eso también hará mucho más legítimo y va a generar esta empatía con el resto de las personas, de saber que pues no se trata simplemente de jóvenes y que se trata de dolores mucho más profundos y de una cosa que creo que en Perú se representa bastante bien, es que cuando no hay gobierno que no tiene legitimidad y que por lo tanto no existe tampoco ningún tipo de ejercicio legítimo del poder, las Fuerzas Armadas, como mencionabas en Madagascar, o los policías, a quien mandan a reprimir a las manifestaciones, suelen irse por la libre y suelen tomar sus propias decisiones, lo que termina y deviene en personas asesinadas y muertos o desaparecidos, como tenemos en el caso de Ecuador, donde hay por lo menos 2 o 3 personas desaparecidas de las manifestaciones que no se sabe dónde están, ¿no? Eso me parece que es una responsabilidad desde este lado, hacer ver que tenemos hoy un problema en América Latina y que, no sé cómo lo vea Milagros, pero hay una diferencia entre lo que sucedió en el estallido social en Chile antes de la pandemia y lo que pasó en Colombia antes de la pandemia a lo que vemos ahora. Parece no haber este ánimo de que algo está cambiando en América Latina, de que algo se está moviendo, y entonces, como pasó en estos países, Chile y Colombia, y parece que nos estamos quedando simplemente con imágenes de lo que quieren enmarcar, ¿no? Destrozos por una parte y violencia por la otra. Y quiero preguntarle a Milagros, usted hablaba antes, Estefanía, de esas acciones individualizadas. Sin embargo, en el caso de Perú llama la atención la postura del nombrado primer ministro Ernesto Álvarez, que es un antiguo juez ultraconservador y que ha dicho abiertamente que la generación Z, y lo dijo, es una banda que quiere tomar por asalto la democracia y que no representa la juventud que estudia ni que trabaja. Milagros, ¿cuál sería la respuesta de ustedes al primer ministro peruano? Primeramente, la generación Z sí estudia, sí trabaja. Estudiamos y trabajamos. Hablando por mí, yo soy estudiante de negocios internacionales. Me parece una bajeza que nos llame, que queremos vándalos, aparte nos llamó vándalos, y que queremos tomar en asalto la democracia. Aquí en este país lamentablemente no es un estado democrático. ¿Por qué? Porque si fuera un estado democrático uno podría salir a protestar sin heridas de perdigón, sin desaparecidos. Hay fallecidos que dejaron el día de ayer. Si fuera un estado democrático se dejaría alzar la voz al pueblo sin tener represalias por ello. Me parece que está muy equivocado, o no sé en qué país vive para pensar que Perú sigue siendo un estado democrático cuando no es así. Y muchos pueden pensar que la generación quiere hacer lo que quiere a sus anchas dentro del país, cuando todos tenemos pensamientos muy, muy diversos, pero queremos un Perú mejor. Y ellos no están a favor de ello. Ellos solo sirven a sus propios intereses, no les sirven al pueblo, como lo vuelvo a repetir. No nos identifica el nuevo presidente ni el Congreso que ahora está en cargo. Y queremos cambiar todo eso, de alguna otra manera, protestando, alzando la voz, lo queremos lograr, porque es la única herramienta que tenemos, no tenemos ninguna otra.
propósito que usted menciona que el nuevo presidente José Gerí no los identifica, quiero preguntarle, Milagros, dos cosas. Uno, ¿ustedes sienten que gracias a estas manifestaciones de la generación Z y lideradas por ustedes fue que el Congreso destituyó a la entonces presidenta Dina Boluarte? ¿Y cuál es la postura de ustedes frente al nuevo mandatario José Gerí? Quiero pensar que sí fue un triunfo para nosotros, que estuvimos marchando desde el 13 de septiembre por la vacancia de Dina, pero realmente no es así, porque si ellos hubieran tenido la oportunidad de vacarla antes, que sí la tuvieron como 6 veces y no lo hicieron, no la vacaron hasta que empezó toda esta coyuntura de marchas y protestas masivas. No es un triunfo para nosotros porque pusieron a otro presidente que tampoco nos representa, pero al menos salió la expresidenta Dina Boluarte, que la verdad cada vez que hablaba indignaba más al pueblo, y tampoco el nuevo presidente nos identifica. Y lamentablemente tenemos como gobernantes a personas que no nos identifican, ni siquiera tienen voto de aprobación. Y quiero preguntarle a Estefanía qué piensa de esta respuesta que se está enviando por parte de algunos gobiernos. Ya hablábamos antes de la represión, ahora concretamente en el caso de Perú hablábamos de esa postura del primer ministro Ernesto Álvarez. Y quiero preguntarle concretamente en el caso peruano, ¿qué opina usted de esa reacción? Además, el primer ministro, adicional a los comentarios que dije anteriormente, dijo que la generación Z es heredera del movimiento revolucionario Tupac Amaru. ¿Entiende usted, Estefanía, esta respuesta como una evidencia más de la desconexión y el desentendimiento con la generación Z? Totalmente, la desconexión y la idea de querer enmarcar esto como un problema de jóvenes, y jóvenes que pasan por una etapa en la vida revolucionaria, en sus palabras, digamos, desde el Mayo francés hasta ahora. Me parece una visión bastante trasnochada, que también es un reflejo de la clase política peruana, que todavía es lo que me preocupa un poco más. Y también el miedo, porque no es lo mismo publicar fotos o tener videos donde un policía está lanzando, como decía Milagros, perdigones y gas lacrimógeno a un transportista que se pueda decir que es malo o que es un corrupto, es un sindicalista siniestro de 50 años que hace paros, como a veces los llaman algunas declaraciones oficiales de los gobiernos, o que a una joven que está en la línea de combate, por decirlo de alguna forma, manifestándose sin ninguna arma o sin hacer nada que pueda ser enmarcado dentro de lo que significa la violencia, porque eso sí afecta a los gobiernos, porque ahí se demuestra lo que verdaderamente denuncia esta generación, estas protestas, que es la violencia y la brutalidad, que insisto, no es que sea diferente reprimir a un joven que a un adulto, sino que simbólicamente es mucho más poderosa esa imagen, y eso es lo que termina desgastando hacia afuera a estos países. Para mí me parece que esta declaración que hace este ministro tiene que ver con el miedo hacia afuera, hacia cómo se percibe a un país que ya se percibe como un Estado fallido, como un Estado no democrático, como un Estado que está intentando que no se sepa que es el segundo país con más tráfico de drogas y sembradíos de cocaína, según la ONU, o de la planta de coca. Entonces, está tratando de sostener lo que pueda adentro y decir, no se preocupen, nosotros no tenemos una crisis, que sí la tienen, de corrupción, de representación, de inseguridad, de crimen organizado, de diálogo con los sindicatos, de extorsión. No, nosotros, según el ministro, tenemos una crisis de jóvenes que son rebeldes, herederos de movimientos revolucionarios del pasado. Eso es fácil para ellos y creo que se trata de una estrategia discursiva que, hay que decirlo, no ha funcionado, sí, lo que ha intentado hacer el gobierno peruano para tratar de mitigar esto hacia afuera. Hoy la preocupación parece ser del gobierno peruano es quedar bien con un país que está rondando América Latina, que es el país de Estados Unidos, y que no se vea como que hay una crisis que no han podido controlar. Pero lo de Perú claro, está desbordado por completo, no hay gobernabilidad, no tiene legitimidad del gobierno, y a menos de que veamos a un presidente o presidenta en las próximas semanas que avale la generación Z y otras generaciones y los movimientos, y que pueda tener un diálogo, porque es lo único que exigen las protestas, pues vamos a seguir viendo esto y probablemente se ponga mucho más grave la represión, porque hasta ahora no ha logrado hacer tanto ruido hacia afuera.
Lastimosamente se nos acabó el tiempo, pero Estefanía Veloz y Milagros Rojas, les agradezco por participar en el debate de France 24, un programa producido por la jefe de edición Laura Garzón y la jefe de invitados Tania Herrera. Ustedes vean más en france24.com. Un viaje político, social y cultural por el viejo continente. El panorama de la actualidad y la diversidad de una región decisiva en el mundo. Cada 15 días, asómese con nosotros a Europa. Acompáñenme en Ventana Europa en France 24 y france24.com.